práctica el día de hoy. ¿Es una inyección que duele? Sí. Es una inyección que duele mucho más si en este caso se realiza en el brazo, ¿ok? El lugar donde menos duele una intramuscular siempre va a ser la región glútea. ¿Qué otro tipo de complicaciones puedo tener con la vía intramuscular? Los espasmos musculares que han tenido sus compañeros, que generalmente es porque hacen tensión al momento de pincharse, entonces quedan espasmos musculares, ¿ok? Entonces, para la vía intramuscular necesito principalmente, y el lugar donde generalmente se coloca es en la región del glúteo. El glúteo debería dividirse en 4 cuadrantes. En el cuadrante externo superior es donde ustedes deberían colocar el inyectable. En los otros cuadrantes generalmente no se inyecta, ¿por qué? Ya han llevado miembros inferiores, ¿no? No. Última en que llevar eso. ¿Ya llevan miembros inferiores? Es cronograma Vito, no cronograma universidad. No se puede colocar en los otros cuadrantes porque, como ven, es el lugar por donde recorre el nervio ciático. ¿Qué pasa si ustedes pinchan y le dan el nervio ciático a su paciente? No se va a quedar paralítico, ¿ok? Si le dan en la columna vertebral tal vez se quede paralítico, pero no creo. ¿Okay? Entonces, si le van a dar al nervio ciático, lo principal que va a tener el dolor, el paciente va a padecer dolor, ¿ok? El dolor de tipo punzante que va a llegar desde la región glútea hasta la punta del pie. Discapacidad o impotencia funcional, ¿qué quiere decir? Que el paciente no va a poder caminar con esta pierna por lo menos unas 2 semanas, ¿ok? Y además que el dolor va a ser permanente y persistente en ese paciente. Entonces, se tiene que colocar siempre en el cuadrante externo superior. En la parte práctica, ¿cómo pueden encontrar el cuadrante externo superior? Desde la cresta de acá. Exactamente, entonces, desde la cresta ilíaca, toquen todo su cresta ilíaca anterosuperior, toquen con el dedo medio, toquen su cresta ilíaca anterosuperior, y ahora jalen su dedo pulgar hasta la parte de atrás, hasta la región del glúteo. Entonces, todo ese lugar que se está marcando con su pulgar es el cuadrante externo superior. Todo ese lugar es donde ustedes pueden pinchar. ¿Qué punto más voy a tomar de referencia? El inicio de la línea interglútea. Entonces, voy a buscar dónde está mi cuadrante en todo este trayecto que yo les he mencionado. Voy a ver dónde inicia mi línea interglútea y es el lugar donde yo voy a pinchar. ¿Qué pasa si ustedes le pinchan por arriba de la línea interglútea? Yo creo que le querían pinchar en el riñón. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Va a generar mucho más dolor y me va a generar contractura muscular a nivel de la región lumbar. Entonces, tiene que poner en el glúteo, por favor. Entonces, se tienen que fijar, en este caso, la línea interglútea y por dónde se va a pasar, o dónde va a pasar, en este caso, la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, puedo utilizar una jeringa, en este caso hemos utilizado jeringas de 3 ml. Se han dado cuenta que en este caso puedo colocar de 5 a 15 ml en la región glútea. En el brazo generalmente se puede colocar de 2 a 3 ml. La intramuscular me permite colocar volúmenes que son mucho más grandes y si no puedo colocar en el glúteo tengo otras alternativas que van a ser la cadera, la región proximal del brazo, que es donde se han pinchado ahora ustedes, y en este caso la cara anterior del muslo. Lugares donde tenga tejido muscular importante. Para pinchar, bisel hacia arriba y formando un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Entonces, ¿dónde más puedo pinchar? En la cresta ilíaca anterosuperior. Entonces su cabeza, su mano o la palma de su mano tiene que ir por donde está la cabeza de fémur, por donde está el fémur. La van a colocar ahí, simplemente van a ir abriendo su mano. Entonces, ¿ven? Van a tocar el trocánter, van a abrir la mano y en el lugar donde se forme un triángulo entre el dedo índice y el dedo medio es el lugar donde ustedes pueden pinchar. ¿Cuánto de volumen me soporta esta zona? Máximo 3 ml. ¿Ok? Solamente me soporta el máximo 3 ml. Otros lugares donde puedo pinchar y donde generalmente le van a colocar inyecciones a los niños o a los recién nacidos. En la cara anterior del muslo. ¿Ok? Entonces, en este caso voy a dividir el muslo en 3 sectores y en el sector o en la línea media es donde ustedes pueden colocar el inyectable. En esta parte pueden hacer pliegue, es necesario que hagan pliegue. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí. Si es un niño, sí es importante
importante que ustedes hagan pliegue. La pregunta que uno de sus compañeros me ha hecho en prácticas, ¿qué pasa si es una persona que es delgada y ustedes introducen toda la aguja? Va a pasar. No va a traspasar, ¿contra qué va a chocar? Contra el hueso. Va a chocar contra el hueso y el periósteo está súper inervado, entonces ¿qué le va a provocar dolor? Dolor. Al paciente le va a provocar dolor de un 9 a 10 en la escala de Ebb. Es por eso que les digo que siempre hagan pliegue al momento de pinchar a su paciente. En la región glútea hagan pliegue, en la parte de la cadera hagan pliegue y mucho más en la cara anterior del muslo, ¿ok? Mucho más si son pequeños, son niños pequeños o recién nacidos. Y por último, donde se han pinchado el día de hoy, en este caso, el brazo, ¿ok? Voy a tocar la articulación acromioclavicular, voy a bajar 4 dedos, dependiendo del tamaño de sus manos, son de 4 a 3 dedos, y por debajo de esa zona yo voy a generar la asepsia y antisepsia y voy a pinchar a mi paciente. Soporta de 1 a 12 ml la región del brazo, dependiendo la edad y la cantidad muscular que tenga mi paciente. Entonces, en la práctica de hoy, ¿algunos era necesario hacerle pliegue? ¿Le has hecho pliegue? No le has hecho pliegue. ¿Ven? No le has hecho pliegue. ¿Por qué no le has hecho pliegue? Porque el brazo de él tiene bastante músculo y tejido celular subcutáneo, pero por ejemplo, tiene las pies flexionar. Valkyria tiene un bracito que es muy delgado, entonces ella sí o sí había que hacer pliegue. ¿Cuál es la importancia de hacer pliegue? Que ustedes sujeten, o en este caso, agarren la mayor parte de tejido muscular. ¿Me serviría que hagan un pliegue así? No. Entonces, la mayor cantidad de tejido muscular que ustedes puedan sujetar me sirve para poder pinchar a mi paciente. Y si es muy delgado. ¿Qué? Y si es muy delgado. Tienes que buscar un lugar donde puedas pinchar en la parte muscular, va a tener que ser en los miembros inferiores. Potito. Entonces, haciendo el reparatorio de venoclisis o acceso venoso, la venoclisis o acceso venoso como tal, la venoclisis me va a ayudar, tengo que administrar medicamentos a mi paciente por medio de un equipo de venoclisis. ¿Cómo está conformado un equipo de venoclisis? ¿Qué tienen que armar cuando les vuelvo a preguntar venoclisis? Entonces tiene que estar, espérenme. Ya. Entonces en este caso, cuando vayamos a hablar de venoclisis, tiene que haber una solución que ustedes le vayan a colocar a su paciente. Una vez que tengo la solución, conecto el equipo de venoclisis a la solución como tal y permeabiliza su equipo de venoclisis para evitar matar a su paciente. ¿Con cuánto de aire se puede matar a un paciente? ¿Alguien me ha preguntado eso en la práctica? 10 ml, una dosis mayor a 10 ml le provoca una embolia gaseosa al paciente y lo van a matar. Entonces, ¿será importante permeabilizar un equipo de venoclisis? ¿Cuántos ml por lo menos habrá en un equipo de venoclisis? Por lo menos hay de 30 a 40 ml de aire en un equipo de venoclisis, ¿ok? Todo el trayecto del equipo de venoclisis. Entonces, si no permeabilizan de manera correcta, ¿pueden matar a su paciente? En la vida real van a tener strike. ¿Ok? Sí, el que me ha dicho que sí, por favor no dejen que me soliciten una más. ¿Okay? Cuando voy a hablar de venoclisis o acceso venoso, estoy hablando de una forma veloz de administración de medicamentos y como les mencionaba, así como tiene buenos resultados y sus efectos son veloces, las complicaciones también van a ser rápidas en estos pacientes. En este caso puedo generar reacciones alérgicas a mi paciente. Generalmente, ¿cuál es el medicamento que provoca alergia a los pacientes? La penicilina. Entonces siempre se tiene que preguntar al paciente si tiene alguna alergia o no. Antiguamente a mí me han enseñado que se hace una prueba para determinar si el paciente tenía alergia a la penicilina. ¿Alguien sabe cómo se hace? Se ponía una gota del medicamento en el ojo y si el paciente presentaba eritema o enrojecimiento de la córnea, el paciente era alérgico a la penicilina. ¿Okay? Actualmente ya no se hace porque presenta complicaciones a nivel del ojo. Entonces, tienen que preguntar, ¿y cómo más se puede realizar? Mediante la colocación intradérmica del medicamento. Entonces, prepara la penicilina, 0,12 ml, le colocan en la piel y si presenta eritema, el paciente es alérgico a ese medicamento. ¿Okay? Entonces, de esa forma pueden determinar. Cuando voy a hablar de venoclisis o acceso venoso, voy a hablar de una infusión continua y voy a hablar de una infusión intermitente. Esto lo van a hacer cuando ustedes sean internos. Infusión continua va a
ser aquello que les colocan a ustedes cuando se van a internar, cuando se van a operar. Entonces es el suero que constantemente a las 24 horas del día está haciendo pasar medicamento a mi paciente. Entonces reemplazo mantenimiento de líquidos y electrolitos o algunos fármacos. Entonces, ¿será necesario darle comida al paciente cuando está con venoclisis? No. En la mayoría de los casos no. Se supone que la venoclisis sustituye la cantidad de líquidos, proteínas que debería recibir el paciente, ¿ok? En este caso, si el paciente puede consumir por vía oral los líquidos o la comida, pues simplemente se baja la dosis de líquidos que yo le voy a administrar a mi paciente, ¿ok? Si un paciente no está comiendo, supongamos que le vamos a poner 4000 ml al día, pero si un paciente come, toma agua, se puede mover, ¿será correcto que yo le dé 4000 ml a mi paciente? No, entonces voy a ir disminuyendo la dosis de los líquidos. Y por último voy a tener la infusión intermitente. En este caso voy a colocar medicamentos de acuerdo a cierto tiempo y en este caso entran también las transfusiones sanguíneas, ¿ok? Entonces, ¿todas las 24 horas va a pasar la transfusión sanguínea por medio de venoclisis? No, simplemente un momento y posteriormente se retira el equipo de venoclisis. Actualmente ustedes pueden utilizar lo que se conoce como tapón heparinizado, ¿ok? Entonces, es como una pequeña bránula que constantemente va soltando heparina. ¿Para qué servirá la heparina? Es anticoagulante, entonces nunca se va a coagular ni va a cicatrizar este lugar donde está la bránula. Entonces, en vez de salir pinchando a mi paciente cada 8 horas en la región del glúteo, le coloco la bránula, o en este caso el tapón heparinizado, y por medio del tapón le coloco medicamentos a mi paciente, ¿ok? Entonces, eso les va a servir a ustedes en pacientes que están internados mucho tiempo en el hospital. Cuando voy a hablar de administración en vena de los medicamentos, hay dos formas, en bolo y en infusión. En infusión es lo que hemos realizado en la práctica, mediante una bránula o un catéter y el equipo de venoclisis de mi paciente, y que voy a ir regulando el goteo para que vaya entrando el líquido en mi paciente. Y voy a tener otra forma que se denomina administración en bolo, que es simplemente que ustedes carguen el medicamento en la jeringa, pinchen directamente en la vena y empiecen a administrar el medicamento, ¿ok? Entonces, en bolo, ¿mediante qué? Mediante una jeringa y la introducción directa del medicamento. Y en infusión, ¿qué necesitan? Bránula, catéter y equipo de venoclisis para colocar medicamentos a mi paciente. La administración en bolos pues, es un procedimiento que puede durar entre 1 minuto a 30 minutos. ¿Qué será importante que ustedes le pregunten a su paciente cuando le están colocando medicamentos por venoclisis? Signos y síntomas que el paciente puede presentar: disminución de la temperatura, puede presentar taquicardia, puede presentar náuseas, puede presentar mareos. Si su paciente presenta algún tipo de signo o síntoma, ¿le van a seguir colocando el medicamento? ¿Le van a retirar la jeringa? Van a parar la administración de medicamentos sin sacar la jeringa de su lugar, van a calmar a su paciente y posteriormente van a ir introduciendo el medicamento mucho más lento, ¿ok? Pero no se puede retirar la jeringa. ¿Cuándo sí van a retirar la jeringa? ¿Cómo van a determinar que un paciente tiene una reacción alérgica al medicamento? No, ¿qué más? Edemas, no sé, editema. Taquicardia, el paciente va a empezar a presentar eritema a nivel facial, ¿qué más? Sudoración y dificultad para respirar. Entonces el paciente presenta dificultad respiratoria. Si ustedes ven que el paciente empieza a ponerse rojo, empieza a sudar, si ustedes le controlan el pulso y el paciente está taquicárdico y además de eso empieza a tener dificultad respiratoria, ¿será un estrés de miedo? ¿Será susto? ¿Será un shock anafiláctico o una reacción anafiláctica en su paciente? Entonces, en ese caso, retira la jeringa y en este caso esperan a que su paciente vaya mejorando y ya luego le dan tratamiento específico a su paciente para el tema de la alergia. ¿Qué se coloca en caso de alergia? Esteroides. Corticoides, en este caso epinefrina, le pueden poner hidrocortisona, le pueden poner dexametasona a su paciente para mejorar la respiración y disminuir la inflamación, ¿ok? Venoclisis o catéter venoso. Entonces, cuando voy a hablar de venoclisis
proceso venoso periférico. No sé a quién le he preguntado venoclisis y me ha dicho que iban a pinchar la arteria. ¿Será correcto? No, ok, venas. Por eso se llama venoclisis. Tienen que encontrar una vena periférica. ¿En qué casos voy a utilizar venoclisis en mi paciente? Cuando necesiten recuperar el estado hemodinámico. ¿Qué situaciones me pueden alterar el estado hemodinámico de un paciente? Una hemorragia. Una hemorragia, ¿qué más? Deshidratación severa, ¿qué más? Una quemadura. Entonces, todas aquellas que me vayan a provocar una eliminación importante de líquidos. Pacientes que están deshidratados, pacientes que están con hemorragias, pacientes que están con quemaduras importantes. Entonces, me ayuda a corregir los trastornos electrolíticos. ¿Les he escuchado? ¿Alguna vez han probado el suero fisiológico? Sí. Ya, los que han tomado el suero fisiológico, ¿qué saben? Salado, ¿ok? Tiene un sabor salado. ¿Por qué? Porque tiene sodio, tiene cloro, tiene potasio y además tiene azúcar. Entonces, me ayuda a controlar los trastornos hidroelectrolíticos de mi paciente. ¿Cómo se dan cuenta que un paciente tiene deshidratación? Tiene los labios. Ya, la piel de glucosa está deshidratada. ¿Qué más? Ya, generalmente tiene estreñimiento. Coloración lengua de la blanca, ¿de qué? Coloración blanca de la lengua, perdón, o lengua samurai, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo vas a ver que estás deshidratado? No tiene disuria, ¿qué tiene? Anuria. Tiene anuria, el paciente va a tener anuria o tiene oliguria, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué más? Diaforesis, Ya, tal vez aparte otro. que se queda en la piel y mucosas. ¿Qué más? ¿Cómo más pasa? ¿Qué pasa? Ya, sí, las cefaleas igual están secundarias a deshidratación. ¿Cómo más te van a dar cuenta que un paciente está deshidratado? Porque generalmente le dan calambres al paciente, ¿ok? Tiene calambres, el paciente tiene contracturas musculares involuntarias. Y segundo, algo que van a aprender es semiología que se conoce como signo del pliegue, ¿ok? Entonces, van a agarrar la mano de su paciente o agarren la mano ustedes y jalen la piel de la parte dorsal de la mano y suéltenla. ¿En cuánto tiempo vuelve a su mano? ¿En cuánto tiempo vuelve su mano a un estado natural? Menos de un segundo. ¿De alguno de ustedes su pliegue se queda ahí por lo menos más tiempo? Ah, sí, en los abuelitos más que todo creo que. En las personas que están deshidratadas o en las personas de la tercera edad, el pliegue se queda ahí. Entonces, signo de pliegue positivo en caso de deshidratación. ¿Ok? Administración de medicamentos. Se puede administrar varios medicamentos, antipiréticos, analgésicos, anestésicos por medio de la venoclisis. Transfundir hemoderivados. ¿Qué hemoderivados pueden transfundirse a un paciente? Plasma, ¿qué más? Ya, paquete globular completo, ¿qué más? Plaquetas también se le puede transfundir a un paciente dependiendo de lo que el paciente requiere, qué tipo de patologías tenga mi paciente. Administración de nutrición parenteral, pacientes que están en coma, pacientes que no pueden comer, en este caso se le va a dar todos los medicamentos o los requerimientos que le tenga mi paciente por medio de venoclisis. Entonces, lo que les he preguntado en el examen, y brazo creo que ya he llevado el anterior semestre, ¿verdad? Entonces, ¿en qué lugares generalmente se debería colocar la venoclisis a un paciente? Generalmente y siempre se coloca en el miembro superior. ¿En qué casos voy a colocar el miembro inferior? Ya, en quemaduras, ¿en qué más? Ausencia de. Pacientes que tengan, alguien lo ha dicho ahí atrás, pacientes que tengan hemorragias importantes o una deshidratación severa, generalmente tienen vasoconstricción de los miembros superiores, entonces tengo que colocar venoclisis de miembros inferiores, ¿ok? Entonces, como estamos hablando de pacientes normales, voy a irme a la M venosa, lugar de donde también van a tomar muestras sanguíneas en su paciente. Entonces, vean su brazo, por favor, vean su brazo, vean, reconozcan su brazo. Bien. ¿Se nota su M venosa? ¿Sí? MM, no sé si es. Ya, vamos.
Vean sus brazos, vean sus brazos. ¿Se nota la M venosa? En mi brazo, por ejemplo, no se nota la M venosa, solamente se nota una vena. ¿Cuál es? En este caso se va a presentar la cefálica. Entonces aquí puedo visualizar simplemente la cefálica. En el caso de sus compañeros, por ejemplo, cuando hacen fuerza, se nota la M venosa. ¿Ok? Entonces necesito que reconozcan por lo menos un vaso sanguíneo ahí. Entonces, entonces, ¿qué necesito? La M venosa está conformada por la mediana cefálica, la mediana basílica y la cubital. vena radial. Ahí radial. está mi M venosa. ¿Ok? Generalmente, ¿cuál es la que se nota? La cefálica. Cefálica es la que se nota en la mayoría de ustedes. Vuelvo a repetir, si yo quiero hacer una punción en una de estas venas periféricas, ¿cuál es su mejor amigo para poder encontrar las venas? La ligadura. En caso de que el paciente, pese a que ustedes le hagan la mejor ligadura del mundo, no pueden canalizar o no pueden encontrar la vena, ¿qué más pueden hacer en ese paciente? ¿Qué más van a hacer? Si después de la ligadura tampoco se pueden notar las venas, ¿qué van a hacer? Fuerza. La presencia de calor, ¿ok? Tienen que administrar o tienen que proporcionar calor en la zona donde ustedes van a hacer. ¿Para qué? Para que se tenga una vasodilatación y se puedan notar las venas de su paciente, ¿ok? Entonces, cuando voy a hablar de venoclisis en este caso, ¿en qué lugares no puedo colocar la venoclisis o la bránula? En lugares de flexura, es decir, en el codo ni en la muñeca. Tiene que ser por encima del codo o por encima de la muñeca o por debajo, ¿ok? ¿Por qué no se coloca en lugares de flexión? Ya, porque además de que es incómodo, ¿qué es lo primero que ustedes han hecho ese día que tenían la bránula? Su mano, estaban haciendo así su brazo, ¿ok? El paciente hace exactamente lo mismo. Si es una bránula de la que ustedes se han pinchado, ¿será que existe daño o riesgo en el paciente? Es plástica. La bránula que ustedes han utilizado es plástica. Si ustedes ven, se puede doblar, entonces no me genera daño en el paciente. Pero ¿qué pasa si yo voy a utilizar una mariposa o una aguja metálica en el paciente? Va a hacer esto y ¿qué va a generar el paciente? Va a generar una lesión, punto cortante en otra parte del brazo. Entonces, por eso no se pone en lugares de flexión. Entonces, ¿puedo colocar el suero en el antebrazo? ¿O puedo colocar el suero en la región dorsal? ¿Ok? Entonces, en la región dorsal. ¿Por qué es mucho más complicado colocar suero en la región dorsal? Porque las venas son mucho más cercanas. Ya, porque las venas no son regulares, o en la mayoría de los casos son tortuosas, que son las más difíciles de pinchar. Y segundo, porque existen ligamentos ahí a los que le pueden dar y pueden generar lesiones en el paciente. Entonces, generalmente, ¿por qué no les he dejado practicar en el dorso de la mano? Por la presencia de estructuras que pueden generar lesiones en el paciente, ¿ok? Pero también se puede colocar en el dorso de la mano. Entonces, ¿dónde estamos? Para el procedimiento, ¿cuál es el primer paso para cualquier tipo de procedimiento? Asepsia. Asepsia y antisepsia. Una vez que han hecho la asepsia y antisepsia, ¿les he repetido la anterior clase cómo hacer asepsia y antisepsia? ¿Yo quiero saber? ¿Cómo se hace la asepsia y antisepsia? Medial a lateral. Medial y con fuerza, no es acariciar a su paciente, retirar la piel, sudor, secreciones que tiene. ¿Ok? Entonces, con fuerza. Medio, lateral, lateral. Si quieren hacer en espiral, medio y movimientos circulares mucho más grandes o mayores. ¿Con qué van a hacer la asepsia y antisepsia? Con cualquier tipo de antiséptico, incluido el alcohol y la iodopovidona. ¿Ok? Segundo paso, colocar la ligadura. ¿Qué van a hacer para colocar la ligadura? ¿Dónde se debería colocar? 3 dedos o 5 dedos por encima del lugar donde yo voy a pinchar y no se coloca la ligadura en el codo. En el examen 2 personas han muerto con 2 strikes porque les he dicho no pongan la ligadura en el codo y en el codo volvían a poner la ligadura. ¿Ok? O por debajo del codo o por encima del codo, no sobre el codo. ¿Por qué no sobre el codo?
Porque lo único a lo que le hacen presión es a la articulación, no a la vena, ¿ok? Entonces no a las articulaciones. Y la tercera que yo voy a utilizar en este caso para sacar la muestra de sangre, que es la práctica que van a realizar. Una vez que yo he identificado el lugar, simplemente con la jeringa, visera hacia arriba y con cuánto de angulación. 45 De 30 a 35 o 40 grados tengo que inclinar la jeringa, voy a colocar y simplemente voy a empezar a jalar el émbolo cuando yo ya vea que existe presencia de sangre, ¿ok? Esto es para sacar una muestra sanguínea. Y para hacer una venoclisis en el paciente, ¿qué tengo que hacer antes de todo esto? Ya, no sé por qué más. Preparar el equipo de venoclisis. Preparar su bendito equipo de venoclisis. No. Ya. Complicaciones que puedo tener con estos pacientes. ¿Qué pueden tener? ¿Qué hace de la primera lesión crónica de la que estaban todos ustedes con sus brazos ahí? ¿Qué lesión tenían? Parecía. En este caso no era una equimosis, era un hematoma, porque ya han provocado una ruptura del vaso sanguíneo. Y si ustedes se tocaban, estaban duros y había una masa ahí, me iba mostrando. Entonces, dentro de las primeras complicaciones está la presencia de equimosis o hematoma. La segunda, que gracias a una mala asepsia y antisepsia, presente infecciones locales en el área. Tercero, que puedo tener una flebitis. ¿Qué es una flebitis? Inflamación de las venas. Cuando el paciente está mucho tiempo con venoclisis en una sola vena, generalmente se inflama. Y cuando ustedes le retiran el suero al paciente, ustedes van a tocar, la vena se encuentra totalmente rígida. Esa es una complicación, ¿ok? Y la que han tenido algunos de ustedes, una infiltración. ¿Qué pasa con la infiltración? El líquido no pasa a la vena y va al espacio intersticial. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a edematizar y me va a empezar a generar dolor en el lugar donde se encuentra el líquido. Esas son las complicaciones principales, ¿ok? Esta fórmula les va a servir para su internado, para ver cómo se calcula, por si acaso, el goteo y su paciente. El volumen tiene que ser en mililitros, 1000 ml, 500 ml, 2500 ml, lo que ustedes. Este volumen se va a dividir entre 3, que es una constante universal. Ese 3 no se cambia ni se mueve. Y el tiempo que tiene que estar en horas. Entonces, si ustedes dividen, por ejemplo, sus 500 ml en 3 y quieren pasar por 8 horas, les va a salir cuántas gotas tienen que calcular ustedes. Entonces, en el internado, ¿cuál va a ser su función después de colocar venoclisis? Ajustar el goteo y calcular cuántas gotas tienen que bajar para que su solución entre en 6 horas, en 8 horas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tienen que hacer. Existe una fórmula para calcular el volumen también, dependiendo cuántas gotas están entrando. Ustedes no saben cuánto tiempo ya, de cuánto de líquido le ajusta al paciente. Pueden multiplicar las gotas por 3 por el tiempo también en horas. ¿Ok? Y tiempo de la fórmula para calcular el tiempo también se los dejo ahí, por si acaso esto les va a ayudar en su internado, ¿ok? Entonces, un ml, ¿cuántas gotas tiene? 20. Y una gota, ¿cuántas microgotas va a tener? 3. Por si acaso estos cambios o estas conversiones les sirven cuando vayan a su bote de pediatría y neonatología, porque a los pacientitos recién nacidos no se les puede poner gotas, se les ponen microgotas. Entonces van a tener que controlar las microgotas de su paciente. El equipo de venoclisis, que es el que se los he mencionado en este caso en la práctica,